Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y seguimos con el Sermón del Monte. Dijimos que el Sermón del Monte es, como en cierta forma, características que Jesucristo dice que todo cristiano debe de tener, ¿verdad? Vimos varias de ellas: pobre en espíritu, misericordioso, hambre y sed de justicia, puro corazón, pacificador. Y habiendo dicho todo eso, Él entra ya a otra fase como diciendo, si ustedes ponen en obra esto, van a hacer dos cosas: sal y luz. Y hoy día vamos a hablar acerca de la sal. Dice Jesucristo: vosotros sois la sal de este mundo. Déjeme ver qué pasa aquí. Ahí está. Amén. En Mateo 5:13, ¿verdad? Dice claramente, Jesucristo nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mira lo que dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hoy día vamos a meditar en eso, pero antes que entremos en tema, vamos a orar rápidamente. Puede permanecer sentado, pero ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos otra vez ante ti, dándote honor y gloria, Señor. Esta vez pidiéndote que tú derrames sobre mí, Señor, tu sabiduría, Señor. Soy un vaso, Señor, con mucho defecto, pero te pido que sea tu misericordia sobre mí, Señor, guiando mi mente y mis palabras, de tal forma que todos seamos bendecidos. Todos los que estamos aquí, puedas tú hablarnos, seas tú manifestándote, Señor, a través de tu palabra, no a través de lo que yo piense o lo que yo pueda decir, sino que seas tú guiándome, Señor, que yo sea solamente el portavoz de tu mensaje. Padre, ilumínanos, bendícenos en esta noche, en esta tarde, con tu palabra. Nútrenos con tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bien, entonces vamos a entrar en ese tema y lo dividí en dos partes principales. Primero, el propósito de la sal. Y segundo, cumpliendo ese propósito. Amén, porque la palabra dice: vosotros sois la sal de la tierra. Así que vamos a tratar de meditar qué es la sal, qué hace la sal y concretamente cómo eso debe de manifestarse en la vida del cristiano. Cosas muy sencillas, pero como vuelvo y repito, Jesucristo ha hablado de forma sencilla para que la gente entendiera claramente el mensaje. Lo puse también aquí en la Nueva Versión Internacional porque lo traduce de una forma diferente. Vuelvo y lo leo en la Reina Valera, Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En la versión NBI dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ve que aquí dice se desvaneciere, aquí dice insípida. ¿Por qué en la NBI dice insípida? Porque en el griego esta palabra es esta misma. Desvaneciere significa volverse insípida. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Aquí está hablando del propósito de la sal. Y cuando la sal pierde su propósito, dice, no sirve para nada. Como le dije, desvaneciere, del griego moraino, dice hacerse insípido. Y figurativamente dice hacerse como un simplón, enloquecerse, hacerse necio, desvanecerse. Es usado en otras partes, en este contexto, como hacerse necio. Yo decía, bueno, si alguien se hace necio, ya no cumple el propósito de Dios. Ya no, o sea, para Dios no le sirve. Tiene un cierto sentido, ¿verdad? Pero en este habla de la sal en tal como el elemento, ¿verdad?
usa ese elemento Cristo para nosotros entender una verdad espiritual. Usa un elemento para hacernos entender una verdad espiritual. Y ese elemento puede hacerse simple. Ahora, le quiero poner un poco de contexto histórico. Aquí puse un comentario que nos habla un poco de la sal. Dice aquí, la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Obviamente para nosotros sal ya no tiene mucho valor, pero en ese tiempo era muy importante y tenía mucho valor. Los griegos decían que era divina. La sal, dice que los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal. De ahí la palabra salario. Y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. Dice que cumple varias funciones. La sal, ¿qué hace? Purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. Ahora, estas verdades obviamente las aplicamos espiritualmente. Dice el autor de este comentario, dice que recuerda de su niñez cómo su padre carneaba los cerdos y preservaba la carne en un cajón con hileras de sal. Dice que aún en día caluroso la carne no se echaba a perder. Es importante, ¿verdad? Obviamente ese concepto, que la sal era usada para que no se deteriorara la carne y la pudiera preservar. Dice aquí que el discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Si manifiesta las características del verdadero discípulo, su testimonio tendrá este efecto. Si el discípulo hace lo que Jesucristo dijo anteriormente, él va a tener un efecto en su sociedad, va a influenciar, así como la sal tiene un efecto cuando es puesta en la carne, tiene un efecto de purificar. Así el cristiano, Dios lo deja en el mundo para que purifique, para que preserve, para que haga una obra dentro del mundo. Dice, si manifiesta las características del verdadero discípulo, su testimonio tendrá este efecto. La sal que usamos hoy en día, y esto es interesante, no puede perder su sabor. Yo al inicio decía, pero es cierto, yo decía, ¿cómo pierde la sal su sazón? No entendía, pero dice que la sal que se usaba en el primer siglo se producía en el Mar Muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podría diluirse en agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. O sea, ellos, la sal que usaban sí podía perder sus cualidades. Se diluía y perdía sus cualidades. Y dejaban minerales parecidos a la sal, pero ya no tenían ese efecto deseado. Dice, también el creyente o la iglesia pueden perder su salinidad guardando las apariencias, así como esos minerales que parecían sal, pero no deja de ser insípido y no cumple su propósito. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Dice, si pierde el sazón, pero dice, ¿con qué será salada? No hay forma. Y luego dice, son palabras fuertes, pero Jesucristo está diciendo, no sirve para nada. Y ahí vamos a meditar en todo eso. Como dije, propósito de la sal: purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed. Esas cosas que venimos de ver deben de estar en nosotros de una forma espiritual. En nosotros tiene que haber purificación. Nosotros debemos de preservar este mundo. Cuando nosotros estamos en este mundo, no debemos de contaminarlo más. Debemos de preservarlo como la sal lo hace. Debemos de curar la herida que provoca el pecado en nosotros. Venimos a curar lo que Satanás ha hecho, el mal que hay en el mundo. Sabor. Me estoy adelantando y le estoy dando ideas rápidas, ¿verdad? Pero nosotros le damos sabor a esta vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si usted recuerda cuando usted estaba en el mundo. ¿Por qué buscamos a Cristo? Porque teníamos una necesidad. Y nos damos cuenta que la vida en Cristo es mucho mejor que la vida en el mundo. La gente en el mundo no tiene propósito. Su vida se vuelve nada.
Pero nosotros le damos sabor, le mostramos el verdadero sabor que es la vida con Cristo Jesús. Cuando la gente nos ve, debería de ver algo diferente, algo que ellos quieran desear, una vida diferente, una vida con sabor, que les dé a ellos ganas. Así como le da ganas a usted de comer un plato que se ve rico, que le den ganas de adoptar nuestra vida. Y despierta sed espiritual, sed de buscar al Señor, sed en las personas, de buscar del Señor. Lo dividí primero en el propósito de la sal: purificar, preservar y curar. Y lo resumí en una cosa: esto lo cumplimos siendo un buen ejemplo, dando un buen testimonio. Si nosotros damos un buen testimonio, vamos a purificar. ¿En qué sentido? Lo que era malo, cuando la gente nos ve y por nuestra influencia se convierten, estamos purificando. Estamos preservando que la maldad avance. Y estamos curando también. Con un buen ejemplo curamos. Con un buen ejemplo podemos hacer muchas cosas. Pero ese buen ejemplo implica mucho. O sea, ¿qué implica un buen ejemplo? Vivir la palabra. Implica bastante. Y aquí le traje varios versículos. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, ¿qué dije atrás? Un buen ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Cristo está dando un ejemplo. Él es la representación perfecta de lo que usted y yo debemos de ser. Si nosotros somos sal, Él nos los demostró. Y nos dejó un ejemplo de qué? De servicio. Cuando usted sirve, usted está haciendo sal. Usted está influenciando. Usted está haciendo algo bueno. Y Cristo eso es lo que hizo. Vino a servir. El cristiano tiene que servir. El cristiano sirve. Es la característica que Cristo nos demostró con sus hechos. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Que ese ejemplo tuvo un efecto o no? Cristo no solamente decía las cosas, sino que las hacía. Y como las hacía, sus discípulos pudieron ver cómo poner por obra sus enseñanzas. ¿Y qué hizo? Tuvo una influencia en 12. Y esos 12 fueron a hacer lo mismo. Les dio un ejemplo y tremenda obra que hicieron los 12. Así como la sal que preserva y detiene el mal, estos hombres salieron como granitos de sal en toda la contaminación del mundo. Hicieron su obra de purificación, de preservación. Pero todo eso lo hizo ¿qué? Jesucristo con su ejemplo influenció. Es tan importante también en nuestros niños, hermanos. Es triste que hoy en día se recalca mucho el mal testimonio de la iglesia. Y tenemos un gran trabajo para restaurar ese testimonio. Si la iglesia no tiene testimonio, no puede impactar, no puede hacer la obra. Lo que dice cae en el piso. Tenemos que ser sal, tenemos que ser buen ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aquí también dice, sabéis de qué manera debéis imitarnos. Aquí ya no es Jesús, aquí son los apóstoles. Ellos mismos le están dando un ejemplo. Y dice, ¿qué es el ejemplo? No andar desordenadamente. Dice, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os
os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que yo quiero que usted entienda es que ser sal, es ser de influencia. Es tener porque si yo soy sal y estoy aquí y no influencio a nadie, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy preservando? ¿Estoy haciendo que se detenga el mal? No. Ser sal significa influenciarlos a ustedes, a los creyentes, a hacer buenas obras, a vivir vidas santas. Es el propósito de ser sal. Tener una influencia en su alrededor. ¿Qué es la influencia que tiene la sal cuando es echada en la carne? Detiene las bacterias, tiene una influencia, un trabajo, hace un trabajo a su alrededor. Amén. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Siendo un ejemplo. Los discípulos dejaron un ejemplo. No importa tanto el fondo del ejemplo, sino es dejar ese ejemplo. Aquí obviamente ellos estaban demostrando que un cristiano tiene que ser trabajador. Ellos tenían derecho a salario como apóstoles, como predicadores, pero decidieron demostrarles a los cristianos, ¿saben qué? Usted y yo tenemos que ser buenos trabajadores. No sé si algunos se recuerdan, yo les compartía un testimonio que un predicador, el hermano Chuy Olivares, decía que una vez alguien le dijo, ¿sabes qué? Si es cristiano, estaba buscando empleados, dice, si es cristiano, no, mejor no. Porque son irresponsables. Y decía, wow, qué tremendo, qué ejemplo. Y él decía que él, Chuy, cuando él llegó a un trabajo siendo más joven un tiempo atrás, para hacerle rápida la historia corta, lo contrataron. Y a la final le dijeron el por qué. Aquí obviamente uno no puede hacer eso, usted no puede pedirle qué religión es prohibido, pero allá está correcto. Y le pidieron, ponían como religión y él puso cristiano. Y le confesaron, tú eras el único de todos los que recibimos que seas cristiano. Y solo en base a eso te agarramos. ¿Sabes por qué? Porque la persona antes de ti era un cristiano. Y hizo tan buen trabajo que dijimos, todos los cristianos deben de ser así. Así que si es cristiano, vamos a la segura. Y él dijo, oh Dios mío, ahora sí tengo que estar a la altura. Pero ¿qué le quiero dar con este ejemplo? En los apóstoles aquí lo mismo, están diciendo, tenemos que ser buenos trabajadores. Tenemos que ser un buen ejemplo a la sociedad. He conocido gente que predican, pero son ociosos. Y la gente del mundo lo ve. Las ovejas lo ven. Y es de tropiezo. Hay ovejas que yo conocí, que escuché de su boca, de cierto pastor, expresarse, decir, oye, ese pastor, ¿qué ejemplo nos da a nosotros? Y gente del mundo hablar mal de esa persona por su forma de comportarse en el trabajo, y no debe de ser así. Nosotros debemos de dar buen testimonio, buen ejemplo. Dice Jesucristo, vosotros sois la sal, usted sal, yo soy sal. Debemos de dejar un buen testimonio y ser de ejemplo. En 1 Timoteo 4:2 dice, ninguna tenga en poco tu juventud. Le está hablando, ¿verdad?, Pablo a Timoteo. Y dice, sino sé qué ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Le dice a este muchacho joven, líder, predicador, pastor, sé de ejemplo en forma concreta, en tu manera de predicar la palabra, tu conducta, el amor que tienes, el espíritu, la fe, la pureza. Algo que ataca mucho a la juventud es esto aquí. Ya no hay pureza sexual. No la hay. Ya ser puro sexualmente en este mundo es cosa rara. Se burlan de ti. Cuando yo me convertí al Señor y le dije a mis amigos, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante me voy a preservar para mi futura esposa. Jamás me acostaré con una muchacha. ¿Qué te pasa a ti? ¿Eres gay? No, solamente entendí, me convertí al Señor y quiero respetar a mi futura esposa. Pero es así, es raro, es como,
Pero aquí le dice a este joven, sé ejemplo en pureza. Demuéstrale a las muchachas que no tienen que vender su cuerpo, no tienen que vender su virginidad por un rato, pensar ganarse el amor de un... No, sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo, sé sal. Es triste que dentro de las iglesias muchos jóvenes no tienen, aún dentro de las iglesias, pierden esa cualidad de sal. Deben de ser sal. Yo les dije la semana pasada, ¿no?, que una vez yo traté de evangelizar a un amigo antes de convertirme y lo que él me respondió es exactamente eso. ¿Qué sal? ¿Qué sal me estás hablando tú? ¿Qué influencia vas a tener tú en mí? Si tú eres como yo. Tenemos que ser diferentes. Ejemplo. Como líderes, como cristianos, como jóvenes, debemos de ser ejemplo, debemos de influenciar. Créame hermano, que eso es algo increíble de poder influenciar en otras personas para bien. Poder cambiar la vida de alguien con tu simple testimonio. Que una vida tome otro rumbo porque vio en ti algo diferente. Vio algo en ti, algo bueno. ¿Qué privilegio nos da el Señor? Tito 2:6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ejemplo. Nuevamente aquí le dice a este joven, preséntate tú como un ejemplo. ¿En qué? Mire qué interesante. Le dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Yo le oro a Dios que yo pueda tener esa influencia. Los que han estado conmigo desde el inicio saben cuán he sido insistente en cuanto a la palabra. En la palabra, la importancia de la palabra, de saber entenderla, de saber comprenderla, interpretarla correctamente. He hecho ese énfasis y deseo que Dios pueda, es mi deseo que yo pueda tener esa influencia, yo pueda hacer por lo menos algo bueno y que si algo van a recordar de mí, como yo hice énfasis en la palabra, porque entiendo que es la palabra que cambia, la palabra tiene poder. Y si las personas pueden entenderla por sí solos, van a ser poderosos, van a ser cristianos fuertes. Eso es lo que le dice aquí, ese ejemplo en la enseñanza, mostrando que integridad. Yo de verdad que he visto predicadores que les falta integridad. ¿A qué me refiero? Que cuando voy a la palabra yo tenga temor. Yo creo que les enseñé, ¿verdad?, bajo el Espíritu Santo, que esta palabra ha sido inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo. Y que mi trabajo, si soy íntegro, es buscar qué quiso decir el Espíritu Santo. No qué quise decir yo, qué quiso decir Él. Cuando Él habló, había un contexto, había algo que estaba pasando. Él estaba tocando un punto y dando un mensaje para solucionar algo, para dar una enseñanza correcta, específica, puntual, o dar un principio. Mi tarea es dar ese principio, sacar de las Escrituras ese principio, lo que Él quiso dar a entender. Hoy en día, todo el mundo hace su propio mensaje, un texto fuera de contexto, y comienzan a dar sus propias ideas. Tantos mensajes que veo y digo, wow, ¿no ven ni el contexto? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo ahí? ¿Cuál era el contexto de lo que está hablando ahí? Porque hay mensajes que toman un contexto, toman un versículo, comienzan a predicar. Pero si usted lee el contexto de ese versículo, usted se da cuenta que el mensaje nada que ver con lo que le quiere decir todo el versículo o todo el capítulo. Nada que ver. Pero como sonó bonito, motivador, sonó bien al oído, todo lo adoptaron. Pero no era lo que el Espíritu Santo quiso dar a entender ahí. Es importante. Porque ¿sabe qué? Si no, ya no somos sal. Parezco sal, pero no soy sal.
mostrándote en integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Debemos de ser ejemplo. De verdad, deseo genuinamente que los muchachos o otros de aquí, que puedan salir de aquí o que vayan allá, seamos reconocidos como personas que son íntegros en la palabra. Íntegros, porque sé que así van a influenciar correctamente, van a hacer la obra correcta en Cristo Jesús. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí lo vimos cuando en la bienaventuranza, bienaventurados cuando sean perseguidos, ¿se acuerdan? Y sacamos este versículo. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque habla de ejemplo. Tomemos como ejemplo. ¿Y qué ejemplo pone los profetas? Ellos dejaron un ejemplo para seguir. ¿Y cuál es el ejemplo? Perdón, antes que vaya a eso, ¿cuál era el ejemplo? Que sufrieron aflicciones y tremendas aflicciones y que tuvieron paciencia, perseverancia. Usted quiere ser de buena influencia, usted quiere ser sal, tiene que ser alguien que demuestra perseverancia. Hay hermanos que por todo una cosita se van, no perseveran. Se desaniman. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con el ejemplo? Aquellos que quieren ser influencia en sus hijos, primero, en la iglesia, tienen que demostrar un ejemplo de perseverancia. En esta generación, la iglesia es lo que menos, pues, no sé, hablo en general, ¿verdad? Hay iglesias que sí. Pero predomina un mensaje de superfe. Fe, pero una fe vana. Una fe solo para adquirir riquezas y poder y cosas materiales. Pero no de paciencia y de aflicción. Quieren predicar un ejemplo de o caminar con unción, poder y adquirir las cosas. Pero cuando viene el problema, cuando no les viene la bendición, cuando pierden el trabajo, cuando no viene el carro, ¿qué pasó? ¿Qué ejemplo? El ejemplo que me están hablando aquí es un ejemplo de aflicción y de paciencia. Esa es la influencia que debemos de tener en el mundo. No de riqueza ni de carros. Ya el mundo tiene eso. ¿Y qué hacen la gente? Se suicida. ¿Qué influencia estamos teniendo? De preservar. No, lo que va a preservar a la gente es carro sin carro. Hay esperanza en Cristo Jesús. Esa es la sal que hace que no se pierda el mundo. ¿Qué sal hoy día tiene la iglesia? Está perdiendo la sal. Ejemplo de perseverancia. Yo les animo a que usted sea sal. Sea un ejemplo de perseverancia. Que usted puede decirle a otro hermano: mira, yo sé que tú estás pasando una situación, pero mira cómo Dios me ayudó a mí en esta situación difícil, pero logré, aquí estoy. Perseverancia, un ejemplo de perseverancia. Les animo a que ustedes sean sal. Jesús dijo: vosotros sois la sal de esta tierra. Necesitamos esa manifestación, por decirlo de una forma, de la sal, de esa influencia correcta en la gente. Los pastores, los líderes, tenemos como ese peso de demostrarle a la gente: no, hay que seguir, no hay que luchar, hay que perseverar. Imagínese usted, y le oro a Dios, porque digo: wow, cuando me vengan cosas difíciles, lo que prediqué voy a tener que vivirlo. Que el Señor me ayude. Pero imagínese usted que le hable de tantas grandezas y cuando me viene el tiempo difícil yo salgo huyendo. ¿Qué sal? ¿Qué ejemplo? Les animo y vuelvo y quiero hacer este énfasis. Es importante para nuestros hijos. Sus hijos tienen que ser granitos de sal. Usted tiene que demostrarle cómo hacer sal. Porque allá hay corrupción. Y si no les enseña a hacer sal, ellos van a ser corrompidos.
Debemos de demostrarle a nuestros hijos a ser sal. ¿Y sabe cómo es la mejor forma? No es con las palabras, es con el ejemplo. Yo quiero que mi hijo, y oro todas las noches, Señor, que Él pueda tener un encuentro contigo. Señor, que Él pueda ver en mí un ejemplo. Señor, que Él sea mejor que yo, predique mejor que yo, sea mejor que yo. Pero yo debo de enseñarle a Él perseverancia en la iglesia. Yo le debo de enseñar que vayan las cosas bien o vayan las cosas mal, voy a la iglesia, voy a orar, voy a demostrarle a Él cómo se vive la fe. Y cuán efectiva es esa fe. Yo le debo demostrar a mis hijos. Usted tiene esa capacidad porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y yo también. Pero a veces las personas dicen, ¿y qué pasó con mis hijos? ¿Y qué pasó? No siempre es así, ¿verdad? Uno puede ser de buen ejemplo y nuestros hijos toman sus propias decisiones. Pero tiene que ser de ejemplo. Si usted no persevera, usted no puede esperar que sus hijos perseveren. Por gracia de Dios, por misericordia, tal vez Dios saca a alguno de ellos. No por su buen ejemplo, sino por misericordia de Dios. Pero usted no puede esperar que sus hijos sean fuertes en Dios si usted no persevera. Si por cualquier cosa usted se va, si por cualquier cosa se desanima, si por cualquier cosa cambia de iglesia. Sus hijos van a ser el mismo patrón. Tiene que ser sal en su familia. Seamos sal. ¿Cuántos dicen amén? Y dejemos un buen ejemplo. Aquí dice, mira, Dios los toma como ejemplo. Mira los profetas, el ejemplo de ellos. Amén. Y que nuestros hijos puedan recordar el ejemplo de mi papá, el ejemplo de mi mamá. Yo algunas veces he leído de hombres grandes que decían, yo recuerdo a mi papá cómo oraba. Yo lo veía orar en las situaciones. Y eso los marcó en su vida espiritual. Compartía con el hermano Yael, les mando muchos saludos, el hermano dominicano que vino a hablarnos, ¿verdad?, de los matrimonios. Lo invité a comer y conversamos mucho de las cosas del Señor. Y él me hablaba de su mamá, cómo su mamá les dejó un ejemplo. Y, o sea, una señora firme en el Evangelio. Y ahí está, no sé cuántos pastores, me decía, son como 4 pastores en su familia, tiene como 3 hermanos que son pastores. El fruto, la influencia de su mamá, de sus padres, fueron de buena influencia. Bien, aquí leí esto y me llamó mucho la atención porque habla de la sal. Y le soy sincero, comencé a leer y decía, oye, pero no entiendo muy bien. ¿Cuál es la conexión aquí en todo esto? Y al leer comentarios entendí y a meditar dijo, ok, creo que estoy entendiendo. Y le oro a Dios para que me dé sabiduría a las palabras para poder expresárselo correctamente y ustedes los puedan entender. Amén. Ayúdame, Señor. Vamos a ir a Marcos 9. Puse ahí Lucas 12:1 porque es el mismo... La misma situación, pero desde el punto de vista del Evangelio de Lucas. Es la misma porción, el mismo evento, pero Lucas escribiendo de eso. Marcos 9. (42) al 50. Si lo tiene puede decir amén. Déjeme aquí, solo voy a... Ok. Lo vamos a leer, amén. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca
se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando de todo eso. Y ya en el verso 49 dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Ve que habla de la sal? Lo mismo que dijo Jesucristo. Ve, aquí es Jesucristo que está hablando, pero lo mismo que usó en el Sermón del Monte lo vuelve a usar aquí, ¿verdad? Pero lo que yo no entendía, ¿qué tiene que ver eso de cortar, serán salados con fuego, ¿verdad? Y vamos a ir por parte. Amén. Lo primero que Jesucristo comienza a hablar básicamente si algo te es de tropiezo, arráncalo. Quítalo, que eso te puede echar a perder y te va a mandar al infierno. Puede ser en tu vida personal, sea una amistad que te influencia para mal, te arrastra para mal, córtala. Puede ser un pecado, algo, un vicio, córtalo, échalo de ti. O sea, ustedes entienden lógicamente que no es me voy a cortar. Fumo, entonces me voy a cortar la mano para no fumar. No es literal. ¿Me entiende? Está hablando de una verdad espiritual. Todo lo que sea tropiezo, quítalo. Puede ser aún, escuchen bien lo que voy a decir y no lo digo yo, aún puede ser a nivel congregacional. Porque somos un cuerpo, así dice la Biblia. Y está hablando de, si usted lee en el primer versículo, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños, dice que mejor le es ponerse una piedra y se tire. O sea, puede ser a nivel congregacional. Llega un punto donde dentro de la congregación dice, si alguien causa división 2 o 3 veces a ese, ten cuidado. Alguno lo dice, tenlo como publicano, o puede llegar hasta el extremo de expulsarlo de la congregación. Bueno, esos son ejemplos extremos, ejemplos donde personajes dentro de la congregación contaminan a tal punto que si no se echa fuera, contamina la iglesia, echa a perder la iglesia. Es un punto ya fuerte. Amén. Eso puede ser a nivel personal o congregacional. Ahora, en el verso 49 dice, porque todos serán salados con fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Qué está hablando atrás? Para mí es purificación. Si hay algo que está malo, si mi mano está mala, está contaminada, si no la corto, ¿qué va a hacer? Va a contaminar el resto de mi brazo. Y va a contaminar mi cabeza y mi cuerpo y todo. Purifica, corta, quítalo. Purifica. ¿Qué hace la sal? Purifica. Pero aquí dice, será salada. Todos serán salados. La sal tiene una característica de purificar, de preservar, ¿verdad? Con fuego. Ahora, de los comentarios que leí, hay 2 opiniones. Y me pareció una mejor que la otra. Unos creen que aquí en el verso 49 dice, todos serán salados con sal. Todos serán, ¿dónde está? Todos serán salados con fuego. La voy a compartir, pero digo, no lo sé. No sé si será realmente eso. Todos serán salados con fuego. Ve que cada vez dice, échalo, porque es mejor que entres manco, que te pierdas en el infierno dice, el fuego nunca se apaga. Y dicen estos estudiosos, dice, que se está en ese versículo de que todos serán salados con fuego, se refiere que en el infierno, el fuego
sigue. Así como salados con fuego. Cuando usted tira sal, hace que se preserve, siga, bueno. Pero de un lado opuesto, donde en el infierno van a preservarse en fuego. Por un lado, algunos creen eso. Pero por otro lado, creo que tiene más sentido que somos usted y yo, somos salados con sal, somos salados con fuego. ¿A qué me refiero? Somos purificados a través del fuego. Dios permite que cosas pasen para preservarnos del mal, para preservarnos que no nos contaminemos. El hombre, usted y yo, ¿qué usa Dios para que no nos alejemos, nos acerquemos? Muchas veces son cosas malas. Son las cosas malas que nos hacen madurar, ¿o no? Son las cosas malas a veces que hacen que la gente venga a la iglesia. Cuando hay terremotos, donde se llenan las iglesias. Cuando hay tragedias, se llenan las iglesias. Como que Dios tiene que mandar cosas para que busquen a Dios, para que lo busquen. Cuando Israel se apartaba, ¿qué hacía Dios? Un ejército los venía y los invadía. Para preservar. Usted dijo, Dios usa cosas para preservarnos. Ahora, también dice en el verso 49, y todo sacrificio será salado con sal. Esa es una referencia al Antiguo Testamento, una ley levítica, donde decía que todo sacrificio tenía que echarle sal. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan, tiempo atrás hablamos un poco de esto, y habían pactos con sal y varias cosas, pero aquí hace una referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dice tenía que tener sal, porque la sal nuevamente es un símbolo de pureza. Amén. Usted y yo somos sacrificios vivos. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Somos vidas. Una vida que está en sacrificio delante de Dios. Y la simbólica es tiene que echarle sal a ese sacrificio para que demuestre que está puro. Amén. En el 50 dice, buena es la sal, y vuelve a repetir, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Lucas, leamos, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué entiendo yo aquí? Dice, imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Pero dice algo interesante, hay de aquel por quien vienen. Hay personas, y vuelvo y repito, hago la analogía con lo que leímos en Marcos. Es el mismo versículo, recuerde, solo que en Marcos hay más detalles. Cuando una persona es de tropiezo y no se arrepiente, va a seguir contaminando. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice la Biblia en Marcos? Córtalo. Para evitar eso, ¿qué nos dice aquí abajo? Si tu hermano peca, repréndele y se arrepiente. Sal. ¿Cómo puede haber sal en la iglesia? Donde hay perdón. ¿Me estoy dando a entender? Para que un miembro no tenga que salirse y permanecer en el cuerpo, tiene que la contaminación detenerse. Si usted pone sal en una herida, ¿qué va a hacer? Va a matar lo malo.
Tiene que haber sal en nosotros. Recuerden, somos ¿qué? Pacificadores. Para que no haya un desmembramiento y que tengamos que desechar a todo el mundo, tiene que haber perdón. Por eso dice aquí, 7 veces al día peca contra ti, y si viene y digo, me arrepiento, perdónale. Me estoy dando a entender, porque está hablando de las ocasiones de caer. No siempre se va a aplicar esto. Dice, imagínese usted que yo fui de tropiezo, por ejemplo, a usted, y yo no me di cuenta. ¿Usted cree que literalmente se me va a aplicar esto? Obviamente que no. Está hablando de un caso extremo. Pero para quitar los tropiezos, dice, imposible que no vengan tropiezos. Imposible, van a venir. Pero cuando vengan, ¿qué tienen que haber? Perdón. Si usted y yo somos sal, que vamos a preservar la amistad, vamos a preservar que no crezca la raíz de amargura, que no crezca el mal en la iglesia, vamos a preservar el amor. Amén. Vamos a hacer sal, no vamos a permitir que el mal siga dentro aquí, se multiplique. Vamos a ser pacificadores. Usted, espero que lo vaya entendiendo un poco. Sé que es un poco complicado, pero a mí me costó realmente entender. Dice, ¿de qué está hablando? ¿Por qué habla de esto? Y después habla de la sal, y de por qué en Lucas habla de perdonar. Pero espero que le pueda explicar de una cierta forma el lazo que pude ver yo con la sal y tener sal entre ustedes, y de cortar y de echar fuera de tu cuerpo. Está hablando de la unidad, está hablando de los tropiezos. Si usted y yo tenemos sal, tenemos amor, tenemos paciencia, tenemos perdón. Amén. Tenemos esos elementos. Acuérdese, bienaventurados los pacificadores. Ahora, vuelvo y leo el versículo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Cuando dice no sirve para nada, dice perdió su propósito. Cuando la sal pierde su esencia, pierde su propósito. Sin Cristo, nada podemos hacer. Sin Cristo en ti y en mí, nada podemos hacer. ¿Qué dijo atrás? Tened sal en vosotros mismos. Porque sin la sal, hermanos, nos deterioramos. Nos deterioramos. Somos inmundicia. Tenemos obra de ¿qué? De la carne. ¿Y qué hace la sal con la carne? Si tú le echas sal a la carne, detiene la putrefacción, ¿o no? Tened sal dentro de ustedes para detener las obras de la carne. Ahora, si la sal se desvaneciere, estamos hablando del propósito, ¿verdad? Dice que la sal, si se pierde su propósito, no sirve para nada. Y quiero enfatizar un poco en eso ya en esta última parte del mensaje. Esto puede ser cuando hay un deterioro espiritual. ¿Cuándo es que la sal se está deteriorando? ¿Cuándo es que la sal se está desvaneciendo? Cuando hay un deterioro espiritual. ¿Se acuerda que dijimos que en el contexto, cuando Jesús hablaba, la sal podía desvanecerse, perder su sabor, perder su esencia, lo que la hacía diferente, lo que hacía que le diera un propósito? Cuando usted y yo tenemos un deterioro espiritual, estamos perdiendo la capacidad de influenciar para bien. Estamos perdiendo el sazón, la esencia del cristianismo, la estamos perdiendo. ¿Me doy a entender? Y traigo varios versículos. Proverbios 14:14. Acuérdese que uno de los elementos de la sal es que da sabor, ¿verdad? Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando nosotros nos volvemos necios espiritualmente hablando y no queremos seguir el propósito de Dios, ¿sabe qué pasa? Aquí lo dice. Hastiado el necio
del corazón. La persona que no sigue a Jesucristo, mira, se va a hastiar un día. Yo no sé, a mí me pasó. Yo recuerdo una vez me senté con un hermano que había pasado una situación bien difícil en la congregación, le dijeron cosas bien fuertes, y este hermano ya me confesaba, ¿sabe?, que se iba al mundo. Estaba tan dañado, y las palabras que le dijeron prácticamente que tenía una maldición que lo perseguía, y decía, bueno, entonces, ¿de qué sirve si nada quita esto y esta maldición me sigue en su mente, ¿verdad? Me voy a ir al mundo. Y yo me senté con él y le decía, hermano, no hagas eso. Vas a herirte más. Te vas a ir al mundo y vas a perderte más. Tu dolor va a ser peor. Sigue en el camino. Ven, vamos. Y conversamos. Y gracias a Dios, el hermano perseveró. Él es parte de nuestra congregación. Y él está aquí. La sal cura. ¿Qué le dije a él? Le dije, ¿sabes qué? Esa vida te va a hastiar. Y él me decía, tú tienes razón. Las veces que yo he estado en el mundo no me llena. Llega un momento donde estoy hastiado de esta vida. Es una vida vana. Solo Jesucristo llena nuestras vidas. Y debemos de demostrarle al mundo que es así. Que nuestras vidas están plenas, vidas radiantes en Cristo Jesús. El hombre bueno, pero el hombre de bien está contento. Pero de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de que la sal se desvanece. Cuando el cristiano pierde el amor, se está desvaneciendo. Aquí dice que va a pasar. El amor de muchos se va a enfriar. Y cuando nosotros no tenemos amor, hermano, no podemos influenciar. Por más que hagamos obras sin amor, nada. Dice la palabra de Dios, puedo profetizar, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe vacío, nada, no pasa nada. Es importante que usted y yo guardemos el amor. No decaiga el amor, porque entonces la sal se está desvaneciendo. Y sin amor nada podrás hacer. Aquí obviamente en este contexto está hablando de los falsos profetas. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Timoteo? La palabra, guárdala, íntegra, irreprochable. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué pasa con estos falsos profetas? Provocan que el amor de muchos se enfríe, porque su fe no es vana, no están teniendo la influencia correcta. Y la gente entonces, su amor para Dios disminuye, y su amor para las cosas del mundo y su amor para lo material crece. Pero el amor que prevalece es el amor de Jesucristo. Un buen profeta, un buen enseñador te va a alimentar el amor correcto a Cristo Jesús, no a las cosas materiales, a Cristo. Las cosas materiales son añadiduras, de bendición sí, las necesitamos sí. Si Dios no nos da, gloria a Dios. Luchamos por ellas, gloria a Dios. Pero nuestro amor está en Cristo. Lucas 6:92, Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Dice, si la sal pierde el sazón, no sirve para nada. Aquí dice, el que mira hacia atrás no sirve en el reino de los cielos. Habla de perseverancia. Vuelvo y repito, debemos de perseverar. Los líderes, todos, no solo los líderes, los miembros debemos de perseverar. Pasó algo, yo sigo con el llamado. Me hicieron algo, yo sigo con el llamado. Si no pierdo la sal, pierdo esa esencia. El propósito de usted y de mí no lo va a cambiar nada, no lo debería de cambiar nada, ni las circunstancias. Porque es Dios quien nos los da.
Es Dios que dijo que íbamos a prevalecer, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Amén. Así que les animo, seamos sal. ¿Cuántos quieren ser sal? Sé que los veo ya que se están cansando, así que voy hacia adelante. Voy a avanzar más. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, se escaparon de las contaminaciones. Pero ¿qué hicieron aquí? Se enredaron otra vez de un deterioro espiritual. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero aquí que está hablando de personas que salieron de la contaminación. Pero ¿qué pasó? Perdieron su esencia y volvieron atrás. Su estado viene a ser peor. ¿Qué dijo Jesús? Si pierde la esencia, si la sal pierde, no sirve para nada, sino echada afuera, hollada por los hombres. Hermano, no hay nada allá afuera. Fuera de Jesucristo no hay nada. No hay nada. No pierdas la esencia de la sal en ti. No hay nada. Hemos escapado de la contaminación. ¿Por qué voy a ir a contaminarme otra vez? No, yo voy a ir a hacer sal donde hay contaminación. Lucas 8:13, está hablando aquí de la semilla, ¿verdad? La que cayó en diferentes tierras. Dice, sobre la piedra, la semilla que cayó sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, pierden. Eran sal por un momento, pero viene una prueba y pierden la esencia de la palabra. Perseverancia. Lucas 11:24, yo creo que ya estamos yendo casi hacia el final. Cuando el espíritu, mire, este es tremendo. Este es un deterioro espiritual bien fuerte. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una vida espiritual vacía, una vida espiritual que no se llena, pierde la esencia, no tiene sabor, no tiene sazón, no la llenó, nada. Dice aquí que su estado viene a ser peor que el primero. Todo esto para decirles, hermanos, no perdamos la esencia dentro de nosotros. Tened sal dentro de ustedes. Perseveremos, seamos sal. Yo no sé usted, pero yo lo veo como un privilegio de parte de Dios. De influenciar, hermano. Usted, cuán humilde seamos, y no importa, dice que lo vil y lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios, para hacer una gran obra. Usted si usted es sal, usted hace una obra maravillosa para el Señor, con solo su testimonio, llenándose del Señor. Mateo 5:13, concluimos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta última parte simplemente está diciendo, hermano, ¿de qué sirve? Es basura. En punto, terminé. Entonces lo que le está diciendo, concluyendo, es, cuando Jesucristo habla de la sal, nos está diciendo algo maravilloso. Nosotros somos la sal. Imagínese usted, por un lado es importante entender
el gran propósito que Dios nos dio. No porque nosotros seamos importantes, pero porque Él es importante. No para creernos la gran cosa, pero sí para tener una identidad firme y decir, ¿cómo le explico? Sí soy importante, pero no al punto de creérmela. No sé si me puedo dar a entender. Usted, Dios, tiene un trabajo, hermano. Usted es sal, nosotros somos sal. Gloria a Dios. Que la gente nos puede ver insignificantes, los cristianos. No saben la gran obra que nosotros somos aquí en la tierra. Mire, si nosotros no estuviéramos aquí, la ira de Dios caería sobre esta tierra. Por la gracia de Dios, que Dios renovó nuestros corazones y nosotros somos de influencia aquí y somos cristianos y somos de buen ejemplo, Dios aún no derrama su ira. ¿Sabe? Va a tener que Dios quitarnos de aquí para derramar su ira. Porque ya no va a haber nada de bueno, nada. Y se va a podrir y Dios va a tener que limpiarlo con fuego. Así que dele gracias a Dios que usted es sal. Y que Dios le puso a usted el Espíritu Santo. Mantenga el sazón de la sal. Quiero terminar con esto que yo le hablaba a mi esposa. Y otra cosa que quiero decir. Ser cristiano no es ser aburrido. Ser cristiano no es vivir una vida aburrida, sin sabor. Hay sabor en el cristianismo. Ser cristiano no significa estar en una caverna sin hacer nada porque no me quiero contaminar con nada. Toco algo es pecado. Veo algo es pecado. Hacer es pecado. Ponerme esto es pecado. Todo es pecado. Ahora, no con esto estoy diciendo contaminémonos. Vivamos una vida de sabor. No una vida, es porque quiero que usted me entienda. Hay ciertos hermanos que todo es malo, y el mundo los ve y dice... Pero hay otros cristianos que entendemos las cosas bien y vivimos en el mundo sabiamente. No todo es pecado, hacemos las diferencias entre las cosas. Amén. Sonreímos, vivimos en el mundo, participamos en algunas cosas del mundo que no están mal, pero somos luz, somos sal. La sal va donde está el mal, la sal va donde está la putrefacción, pero hace su obra. De verdad, yo llevé una vida en un momento donde mi vida de cristiana era, Dios mío, y estaba llegando a un punto donde, de verdad, yo se los he contado, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y yo decía, ¿y qué influencia voy a tener? ¿Con quién cristiano me voy a juntar? ¿Con quién voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Me estoy dando cuenta que me estoy isolando. Gracias a Dios, Dios me está iluminando y me estoy entendiendo muchas cosas. Y la gente puede verme de una forma diferente. Que sí participo en las cosas, no soy un cavernícola tampoco. ¿Me entiende? El cristiano es sabio. Un Daniel que no se contaminó, pero estaba ahí, trabajaba con el rey en un mundo perverso. Un Pablo, griego con los griegos, gentiles con los gentiles, judíos con los judíos. Iba, hacía, hablaba, conocía, pero influenciaba para bien. Creo que es importante también demostrar al mundo que una vida cristiana es de sabor. Uno también se goza. Uno no solo anda con una cara mala, amargada. No. Amén. Gloria a Dios.